Hola chiquillos, les habla la profesora Marcela Torres y este video tiene como objetivo que aprendamos, ¿cierto?, a construir un diagrama de Gantt o carta Gantt, ¿ya? En el software Excel. La verdad que esto lo podríamos hacer también en Word, pero el objetivo, ¿cierto?, es ir acercándonos poco a poco a este software. Yo sé que algunos de ustedes tienen algún manejo y otros no tienen mucho, entonces esta es una buena manera, ¿cierto?, de comenzar a crear algún tipo de formato en este software. ¿Qué es una carta Gantt o un diagrama de Gantt, chiquillos? Es una herramienta gráfica, ¿cierto?, para mostrar, para exponer el tiempo que le vamos a dedicar a un proyecto determinado y para ello, ¿cierto? Desglosamos nuestro proyecto en las diferentes actividades que debemos hacer para lograr el objetivo. En este caso, yo creé, ¿cierto?, este formato con los meses de mayo y junio, aquí como muestra la pantalla, ya que el proyecto interdisciplinario que realizaremos con la profesora Beatriz Madrid dura estos 2 meses, ¿ya? También lo hice por semana, ya que ustedes nos encontramos una vez por semana, por lo tanto, me imagino que una vez por semana irán cumpliendo algunas metas, ¿ok? Y entonces aquí puse algunas actividades como ejemplo de la carta Gantt. Siempre las actividades comienzan, ¿cierto?, de la actividad número 1 hasta la N. Uno le puede ir agregando actividades, eliminando o sumando actividades a medida que uno se va dando cuenta, ¿cierto?, que necesita algún tipo de información o algún tipo de acción que resolver durante el proyecto. Bueno, comencemos entonces. Excel, ¿cierto? Se le llama libro de Excel porque tiene la cantidad de hojas que nosotros queramos, igual que un libro. Si ustedes se dan cuenta, en la parte inferior izquierda, ¿cierto? Yo le puse carta Gantt a esta hoja y hay un símbolo más. Si yo aprieto ahí más, entonces me va a aparecer otra hoja diferente, en blanco en este caso, y para cambiarle el nombre, en este caso a mí me sale hoja 3, aprieto con el botón derecho a cambiar nombre y le vamos a poner carta Gantt 2, ¿ya? Ok. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Nuestra carta Gantt tiene una columna, ¿cierto? En este caso voy a posicionarme sobre la celda C3 y vamos a escribir actividad, ya que es lo más importante, ¿cierto? La descripción de la actividad de nuestra carta Gantt. Si yo siento que esta celda es muy pequeña, entonces selecciono toda la columna, ahí donde está la flecha negra, y arrastro hasta el tamaño que yo desee. ¿Ok? Luego, entonces, vamos a escribir semana 1, que sería esta semana 2, semana 3 y semana 4, ¿ok? Para que me aparezcan estos descriptores de semana de manera vertical, entonces yo lo puedo hacer yendo a el botón inicio, al menú inicio, y aquí hay un icono que se llama orientación. Si yo aprieto, ¿cierto?, ese icono, entonces puedo dejar el texto como yo desee, ¿ok? Girar hacia abajo, girar hacia arriba, ahí yo lo dejé en girar hacia arriba. Y lo hago eh, con todas mis semanas para que me queden de esa manera, ¿ok? Luego, chicos, como estas 4 semanas van a ser el mes de mayo, las 4 columnas que están sobre mis semanas las vamos a dejar en una sola. Esto se hace seleccionando estas 4 columnas. En el menú inicio hay un botón que se llama combinar y centrar. Lo aprieto y entonces se me va a convertir en una sola columna. Y vamos a escribir mayo. Entonces, para poder ver mejor estas estructuras, las vamos a rellenar.
vamos en el menú inicio también, en un botón que se llama bordes, y vamos a poner todos los bordes y ahí entonces me aparece de mejor manera, ¿cierto?, mi semana. Como junio va a ser prácticamente lo mismo, selecciono mayo y mis 4 semanas, botón derecho copiar, y luego entonces selecciono 4 columnas y simplemente pego, y en mayo lo voy a cambiar a junio, ¿ok? Ok, para que estos nombres semana 1, 2, 3, 4 me queden centrados, ¿ya? Es bastante fácil. En el mismo menú inicio hay unos botones que son de alineado y yo los voy a poner centrar y centrar para que quede de una manera más visualmente mejor. Igual que actividad, también lo voy a centrar para que quede más vistoso. También podemos ponerlas en negrita, todas estas letras, ¿cierto? Estos meses y semanas, seleccionando las palabras, las casillas donde están las palabras, y con el botón negrita, entonces marcamos de mejor manera para que se visualice mejor. ¿Ya, chiquillos? Y de esta manera tenemos nuestro principal formato. Luego, para agregar las actividades, simplemente, chicos, vamos a seleccionar varias líneas hacia abajo, ¿ya? Supongamos que tengo, qué sé yo, 7, 8 actividades, y con el botón bordes, entonces, hago un listado hacia abajo. En primer lugar, tenemos la actividad en la semana 1, que es hoy, ¿cierto? Formar grupos de trabajo como primera actividad, ¿cierto? Entonces, ¿de qué se trata la carta Gantt? Se trata de seleccionar la semana en que vamos a hacer esta actividad, que en este caso sería la semana 1. Me posesiono entonces en el cuadro que intersecta formar grupos de trabajo y semana 1, y en el menú inicio, con el botón color de relleno, voy a seleccionar el color que yo quiera, por ejemplo en este caso un lila, para expresar de alguna manera que formar grupos de trabajo quedará listo en la semana 1. ¿Qué otra actividad tenemos? Vamos a ir a la anterior. Determinar roles, ¿cierto? Hoy también ustedes tienen que determinar roles de trabajo. También lo vamos a hacer en la semana 1, por lo tanto también vamos a rellenar la semana 1. Entonces en esta carta acá se muestra que la primera semana de mayo debemos formar grupos de trabajo, debemos determinar los roles de trabajo de cada uno, también debemos confeccionar la carta Gantt, que es lo que estamos haciendo en este momento, también entonces lo vamos a hacer en la semana 1. Es decir, estas 3 primeras actividades deben ser realizadas en la semana 1. Bueno, luego también tenemos que recabar información sobre formalizar una empresa. Entonces, recabar información sobre formalizar una empresa. Si se dan cuenta, me salí de mi casillero de actividad, ¿cierto? Porque la frase es más larga. Podemos seleccionar la columna C donde está la actividad y simplemente agrandarla, ¿ok? O, si no me gusta que quede tan extenso, simplemente hacemos clic en el botón donde está la frase más alargada, vamos a inicio y hay un botón que se llama ajustar texto. Lo aprieto entonces y me va a salir esta información en una sola casilla y se va a visualizar de mejor manera. Bueno, recabar información sobre formalizar empresa es una actividad que no van a hacer esta semana, sino la próxima semana, la semana 2. Por lo tanto, en este caso, esta actividad voy a colorear o rellenar la semana 2. ¿Sí? Y así entonces se va formando mi carta Gantt hasta la semana
4 de junio, donde seguramente la actividad será entregar el trabajo final o la presentación. ¿Ya? Ahora bien, si se dan cuenta como la línea 7, la fila 7, perdón, quedó más ancha que la 6, ¿ya? Y yo quiero que todo me quede del mismo tamaño, selecciono las casillas donde las filas que están en este caso las actividades, por ejemplo de la 4 en mi caso hasta la 12, ¿ya? Doy en el menú inicio, hay un botón que se llama formato de celdas, hago clic y ahí dice ancho de la columna y alto de la fila. ¿Ya? En este caso, alto de la fila, y le vamos a poner 15 y así de esa manera, por ejemplo, me van a quedar todos los cuadritos de igual manera. Ahora, si se dan cuenta, la fila 7 me falta recabar información sobre formalizar una empresa, 15 me quedó corto, entonces voy a volver a seleccionar, vuelvo a poner formato de celda y el alto de la celda, y ya no lo voy a poner 15, la voy a poner 30 para que quede mejor. Y ahí sí entonces me van a quedar todos los cuadros del mismo tamaño. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Vamos a achicar aquí para ver mejor. Entonces me van a quedar del mismo tamaño. Igualmente, si ustedes al confeccionar esta carta Gantt las columnas le quedan de diferente ancho, lo mismo, seleccionan las columnas de la semana 1 a la 4, van a formato de celda, ancho de la columna, y en este caso tienen 10,71, supongamos le vamos a poner 15 para que queden todas iguales, y ahí me va a quedar un poquito más ancho cada semana y se puede visualizar mejor mi carta Gantt. Ahora, si yo le quiero dar un formato en particular a mi carta Gantt, ¿ya? ¿Hay formatos preestablecidos o yo puedo rellenar o colorear o cambiar el estilo de la letra o lo que yo desee a mi gusto? Ahora, si lo quieren hacer con los predeterminados, simplemente seleccionan su tabla, ok, la vamos a seleccionar con el mouse, y luego voy a dar formato como tabla, y aquí a ustedes les aparecen muchos formatos, ¿cierto? Para, por ejemplo, este amarillo, y entonces me van a quedar de esta manera. Si no, si no le gusta, puede entonces usted cambiar la letra, como le digo, al estilo que usted quiera, por ejemplo, esta letra y quizás un tamaño más grande, ¿cierto? Para que se vea más vistoso, lo que desee. En este caso ahí subí un poquito el tamaño de la letra para que se visualice mejor. Y ya eso sería un problema de edición y usted lo puede ajustar a su gusto. ¿Ok? Bueno, eso entonces, chicos, para que vayamos aprendiendo de a poco a usar este software Excel. Muchas gracias, nos vemos en clase. Chao, chao.